promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me, Before you, I was paralyzed, all broken down from heartbreaks. Then you came and set me free. You've taken me to paradise, where nothing is a mistake, where we move so flawlessly. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me, on me, on me, on me, on me. Put your hands on me, put your hands on me, put your hands on me. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me. Hola y bienvenidos al canal. Bienvenidos a una etapa más del Tour del IFR Nacional de Ibao, en el cual esta vez salimos de Ibiza, que fue nuestro destino anterior, de la etapa anterior, la 19, que nos llevó desde Vitoria hasta Ibiza. Y esta vez vamos a ir hasta La Coruña. Voy a hacer unas comprobaciones para comprobar que se oye todo de forma correcta. Bueno, parece que va funcionando. Bajar un poquito el sonido. Muy bien, pues estamos en Ibiza, ¿vale? Nos vamos a conectar a Ibao, ¿vale? Vamos a repasar un poquito lo que es el plan de vuelo. Vale.
Pues aquí lo tenemos. Plan de vuelo de Ibiza a Coruña, alternativo Valladolid. Nivel de vuelo 370. Cosindes 20 con nuestra aerolínea Airlince, ¿vale? Saldremos de la 06 por Rostad 3 Foxtrot y llegaremos a Coruña por 21, ¿vale? Por Lambda 3 Alpha, que es el ILS de la 21, ¿vale? Así que vamos a empezar dándole energía al avión. La batería 1, la batería 2. External Power. Ahora nos conectaremos a IBAO. Vamos a cargar aquí el plan de vuelo. Refueling truck is on its way. Vale, automáticamente ya nos está enviando el fuel, ¿vale? El camión de fuel. Y nos vamos a conectar a la plataforma. Vamos a conectarnos a IBAO. Catering vehicles are on their way. De momento nos conectamos aquí. Creo que en Ibiza no hay nadie ahora mismo. Está torre abierta, pero no tenemos a nadie. Sí, tenemos un tráfico que también va a Ibiza. Vale, también, sí. Con Air Europa. Bueno, Fuel truck is o in sea que debería position. aparecer por aquí. Allí lo tenemos. ¿Vale? Perfecto. Vamos a decirle que cargamos el fuel. Y nosotros vamos a poner las luces de nav, las de smoke, las de emergencia las armamos, señal de tierra. Y vamos a ir ya poniendo los inerciales en marcha, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. Vale, esto lo ponemos aquí en horizontal. Vamos a coger, a ver en Ibiza, los datos que nos indica. La pista activa es la 06, ya lo hemos visto. Estamos a 25 grados. Vientos de 080 a 7 nudos. QNH de 1020. Ahora nos lo confirmará Torre. Y inicial 6000, creo. ¿Vale? Pero bueno, esto es información Bravo. Así que ahora contactaremos cuando tengamos ya un poquito más avanzado el plan de vuelo entrado y que nos lo confirme. Y en La Coruña, a ver qué es lo que tenemos. En La Coruña tenemos que la pista activa, ya hemos dicho que es la 21, QNH 1019, 23 graditos y vientos de 360 a 7 nudos. 360 a 7 nudos. Vale, perfecto, pues nada, vamos a ir entrando el pasaje, comenzar a entrar el plan de vuelo, ¿vale? Request boarding. Boarding requested. Init. Passengers boarding starting. Muy bien, que empiecen. Vale. Pues nada, nuestro nuevo vuelo. Request. Ya tenemos el plan de vuelo precargado.
20 de Ghost Index. Nivel de vuelo hemos dicho que tenemos 370. Nos indica menos 49, nos fiamos, vale. Ground temperatura son 25 grados. Vientos, cargamos vientos. Y vamos a cargar también el pack X para que vaya también cargando. El pack X lo tengo. Un segundito, se ha cargado en esta pantalla y no me va bien. Lo voy a cerrar. Eso es. Aquí, mejor. Insertamos. Y empezamos. Start, fly, 15, Ibiza, Coruña, nivel de vuelo 370, 1 hora 21 minutos. Le damos que sí. Cargamos 111 de packs y que empiece. Eso es. Pues ya lo tenemos. Pues vamos a salir por la 06 y vamos a salir por Sosta 3 Foster. Insertamos y en La Coruña vamos a llegar por el ILS Zulu. No sé si hay Zulu de la 21. Localizador. ¿Es Yankee? ¿Quién es el Yankee? Localizador, este es el que tengo yo. Localizador Zulu. Aquí no, perdón. Aquí. Llegamos localizador. Y esto será el Lambda 3 Alfa. Es esta vía. Y esto lo tenemos aquí cargado. Vía Galzo. Vía Galzo. A ver, lo he hecho bien. Vía Galzo. Insertamos. On behalf of the cabin crew, I'd like to welcome you aboard our flight. As you find your seat, be sure to place your larger carry-on items in the overhead bins and smaller items underneath the seat in front A of ver, you. los pesos seguramente se están cargando ahora mismo, con lo cual tendremos que esperar un poquito. ¿Vale? Están subiendo, o sea que hasta que no acabe, ¿vale? Porque tenemos aquí al personal entrando. Están embarcando todavía. Lo tenemos.
Please make sure you are willing and able to perform the Aquí actions ya required. irán If you are cargando. not able or prefer not Son to perform 111, these tampoco actions, son muchos. please let a flight attendant know so you can be received. Vale, pues Now's the habíamos time dicho to que get out tenemos any QNH last-minute text messages if you need to, but we ask that once we depart from 1020. you put away any laptops Luego or verificaremos, tablets. contactaremos Thank con you, and Torre. welcome aboard. 20. Y 120. Eso es. Vamos a ir poniendo señal de cinturón para que se la vayan poniendo. Vale, ya se ha hecho la alineación del IRS. Con lo cual, ves, ya han pasado los 7 minutos. Pero se está haciendo el refueling todavía. ¿Vale? Todavía se está cargando. Bueno, refueling más que refueling. Esperaremos un poquito y a ver si carga. Vamos mientras tanto a contactar con Torre de Ibiza, que es la frecuencia 118.5. Así que vamos a ponerla aquí. 118.5. Se ve muy bien con el sol, pero bueno. Eso es. Vale. Y ahora vamos a contactar y a ver qué nos dice, ¿vale? Seguimos tenemos información Charlie. We're ready to go when you are. QNH igual, 25, salida igual a 06, bueno. Pues venga. Buenas tardes, Torre de Ibiza, Lince 0074 para prueba de radio. Lince 0074, le copio 5, adelante, break. Europa 005, ruede Golf 1, Tango al punto de espera, Eco 9 de la 06. Ramos Golf 1, Tango al Eco 9 de la 06, Europa 005. Vamos a cargar las cartas aquí. Ibiza. Información del aeropuerto. Vale. Es Golf 1, Golf 2, Tango. Bueno, retomamos. A ver. Están esperando a que cerremos las puertas. Aquí todo que fueling.
lado en este creo que lo voy a quitar. El de Phoenix. Porque no me carga bien. Luego me deja esto un poco. Europa 0205, viento 080 grados 7, número autorizado, despegar pista 06. Cero 6 autorizado a despegar, Europa 0205. Lo ha quitado. Sí que está cargado, pero cuando uso el plugin el add-on. Carga todo bien, pasaje todo bien, pero Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome ahora, aboard flight a ver qué es lo que 74. aquí. Our flight time will be roughly que nada. 1 hour and 29 minutes. Please note Pesos. the cabin doors Vamos a now colocar los closed. pesos. We ask that you make sure that all 54.4, devices are in airplane 22. mode and your larger devices are now shut down and stowed. If you have not already, please fasten your seatbelt and verify it is low and tight across your lap. Your tray tables and seatbacks must be in the full upright and locked position for 7200, departure. 7.2. Cabin crew, prepare doors for departure, cross-check, verify straps, and stand by for all Fuera. call. Vale. 128. 129 de trip. Perfecto. Performance. Salida sí. Vamos. 3135, no 35. 5. Flaps 1. Lado. Down 0. 4. 4. Flex 68. Bien, ya tenemos Europa 05, monitorización Unicom en 22.8, buen vuelo. 9 de temperatura teníamos. Unicom 228, hasta luego, Europa 005. 3. $360. 360 es 0. Barra. Quítalo. Y. Claro. Cargar. Teníamos. Ver la carta del puerto. Están, sí. Pegada por Lambda 3 alfa. Hay dos, vale. La 3 alfa por aquí hasta Galzo. Approach LS. Vale. Vale. Entraremos y haremos el... Desde Charlie tenemos 615. 615 de la... 100 above. Vale. Minimum. Perfecto. Vamos a entrar esto. Nidos at Ibiza. Welcome to Ibiza. Wind touchdown zone wind 080 degrees 7 knots variable between 050 and 130 degrees. Visibility more than 10 kilometers. Clouds few 3,000 feet. Temperature 25. Dew point 17. QNH 1020 hectopascal. Pues, This was Ibiza ATIS information Ibiza, Charlie. que ahora se escucha por voz, pero This is Ibiza ATIS information Charlie. At time 1416 Zulu. Runway in use for departure 06. en la And radio. for arrival expect 06. Transition level 070. Bienvenidos a Ibiza. Welcome to Ibiza.
Wind touchdown zone wind 080 degrees 7 knots variable between. Gracias, Titán, por subirte a bordo. Es que estaba escuchando que me está dando lo que es el ATIS, pero yo no he puesto... Estaba recibiendo el ATIS por la torre. Bueno, vamos a contactar. Buenas tardes, Torre de Ibiza, Lince 0074. Lince 0074, le copio 5, adelante. Pues estamos en la puerta 28, 28, con un 320 con plan de vuelo instrumental enviado destino La Coruña y con información Charlie, listo para copiar. Lince 0074, información Charlie es correcta. Plan de vuelo La Coruña, aprobado, salida estándar, Chotas, corrección 3 Foxtrot, inicial de 6.000 pies, pista en uso la 06, responda en 0245. Salida por Shostak 3 Foxtrot, inicial de 6.000, le respondo en 0245 y confirmo que el QNH es 1020, Lince 0074. Lince 0074 negativo, responda en 0245. Respondo en 0245, Lince 0074. Lince 0074, colación correcta. Vamos a poner aquí 0245 al transpondedor. Perfecto. Vamos a acabar un momento de cargar las cartas, que lo estoy haciendo un poco todo así, salto a la mata. Vamos a ver. Tenemos esto. Vale, perfecto. Y vamos a empezar a arrancar la PU. Vale. Eso es. Aquí tenemos esto. Vale, bien, perfecto. Estas son las tres cargas. La que es buena es la última, ¿vale? La hoja de carga última. 7.200 kilos. 32.1. Y esto lo dejamos aquí en performance. Venga. Inicial 6.000 me ha dicho. Pues venga, vamos a poner aquí inicial 6.000. El QNH es 1020. En cuanto esté esto, pues comunicamos que estamos listos para puesta en marcha, retroceso. Disponible. Apio Blit. Listo para puesta en marcha, retroceso, Lince 0074. Lince 0074, puesta en marcha y retroceso aprobada, encarando al oeste. Puesta en marcha, retroceso aprobado, encarando al oeste, Lince 0074. Para allá. Vamos a ir quitando, a decirle al GSX que espero lo haga bien, porque si no la vamos a liar parda, pero bien. Vamos a ver. Prepare pushback. Gracias. Gracias, Mark Marin, por esos aplausos. Vale, entonces quitamos el external power, quitamos
A ver. Calzos. GPU. Y beacon on. Y preparadito está. Vamos a poner aquí. Venga, pórtate bien, ¿eh? Insisto en que se porte bien el GSX porque a veces hace de las suyas y bueno, algunas veces me ha fastidiado el pushback, pero de una manera descomunal, tanto como que he tenido que reiniciarlo porque se quedaba todo bloqueado. Entonces por eso estoy con los dedos cruzados. A ver, venga, le vamos a decir que nos vamos a la izquierda, que es nuestro oeste. Esto se ve bien. Está bien entrado esto. Más o menos. Venga. Parking brake off. De momento bien. Es que a veces cuando yo estaba haciendo el pushback, no sé por qué, decía, bueno, saltaba una alarma y ala. De momento parece que va haciéndolo bien. Venga, empezamos con posición de arranque, al engine. Tenemos todo esto puesto, pues encendemos el motor 2. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the front of the aircraft for a safety demonstration. When the seatbelt light is on, please make sure that your seatbelt is fastened low and tight across your lap. To fasten, insert the metal fittings into one another. Tighten by pulling on the loose end of the straps. To release your seatbelt, lift the upper portion of the buckle. In the event that the seatbelt light is not on, we suggest that you keep your seatbelt fastened in case of unexpected turbulence. There are several emergency exits on this aircraft. To familiarize yourself with the emergency exits on this aircraft, please refer to the safety card in the seat back pocket in front of you. In some cases, your nearest exit might be behind you. If we need to evacuate the aircraft, there is lighting on the floor to guide you towards the exit. Vale. In the event De of momento a va loss bien, in ¿eh? cabin pressure, an oxygen mask will drop in En front cuanto of you. esté esto Set the estabilizado, floor mask, pull the mask arrancamos towards you el and 1. place it firmly over your nose and mouth. Secure the elastic Ahora band nos dirá behind que the head and pongamos tighten the parking straps if brake. necessary. And don't worry if the bag doesn't inflate. Oxygen is flowing to the mask and you can breathe normally. If you're traveling with Vamos a children, poner now's esto the en time to choose posición your favorite one. de standby. But secure your mask and then assist others. Keep Parking your brake mask on set. until a member of the crew advises you it's safe to remove it. In the event Esto that está the pilot estabilizado, decides to está take en it for a available. swim, a Pues venga, fashionable life vest is el 1. located in a pouch under your seat or between the armrests. Y le vamos a When decir al instructed to do GSX so, que open los the motores plastic están pouch and remove the encendiéndose, vest. por lo tanto que Flip se it vaya over your head. desenganchando. Wrap the straps around your waist and buckle at the front. Pull the strap to tighten. To inflate the vest, pull firmly on the red cord only when exiting the aircraft. If your life vest does not inflate automatically, blow into the mouth Y aquí for vamos a manual coger inflation. la carta Each vest is de equipped with a whistle and light. el If aeropuerto. necessary, your seat cushion can be used as a secondary flotation device. Once again, all devices must be in airplane mode and your larger devices must be turned off and stowed at this time. Please securely stow your personal items. Seguramente que nos hará Make sure salir your por seatbelts golf. are fastened in seat backs and Vía safety Tango. holes are in their full upright Eco 9 o position. Eco 10. We remind you that this is a non-smoking flight. Tampering with, Vale. disabling, or destroying Está the muy smoking exagerado, sensors este located in the bajón que pega. laboratory is prohibited by law. Bueno, All of esto this pasa en la information vida and more real. can be found in the safety Y card están ahora todos los located in the pasajeros seat back in front of you. tocándose la We cabeza. suggest reading this and let us know if you have any questions. Thank you for flying with us, and we hope you enjoy your flight. Vale, pues ya tenemos el motor 1 estabilizado, así que posición normal. Quitamos el Apple quitamos la Master. Vamos a calibrar esto aquí, el control, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño test de up, down, left, right y los pedales se mueven también, perfecto.
Hasta luego, Lucas. Vamos a poner el autobrake al máximo. Flaps 1. Trimado en down 0,4, así que para abajo, down 0,4 hasta que tengamos aquí el down 0,4. Perfecto, down 0,4, down 0,4. Perfecto, pues venga. Esto lo posicionamos y le damos a la palanquita de takeoff. Faltan los spoilers, armamos los spoilers que los tengo en esta palanquita, ¿vale? Esto arriba, armados. Y listo para rodar. Lince 0074. Lince 0074, ruede vía Golf 1 Tango al punto de espera Eco 9 de la 06. Vía Golf 1 Tango a la punto de espera Eco 9 de la 06, Lince 0074. Ready to go. Park and brake. Un poquito. Que nos vamos. Vale, aquí pone el cabin check que falta, pero es que aquí por más que le doy esto no está aquí. No se apaga. Así que... Vale, vamos por Golf 1. Etapa número 20. Nos quedan esta y 2 etapas más para finalizar este tour. Es decir que quedan pues un mesecito aproximadamente, mes y medio, porque ahora son 15 días lo que dura, 2 semanas lo que dura esta etapa hasta que salga la siguiente, y a partir de ahí otras 2 etapas que sería un mes, con lo cual dentro de un mes y medio ya tendremos las 22 etapas para finalizar el Tour IFR Nacional, que si no lo sabéis, cada etapa sale cada 2 semanas por votación en el canal de Discord, ¿vale? De cuál es el destino que se quiere volar, y bueno, y eso es el de 4 posibles destinos. Sale el más votado, naturalmente, y en esta ha salido que de Ibiza nos vamos a La Coruña. Luego de La Coruña pues se propondrán otros 4 destinos, y aquel destino que salga más votado pues será el que se tenga que hacer. Vale, pues estamos ya, esta es Eco 8, ¿vale? Esto es Eco 8. Fíjate que nos estamos desviando un poquito. Por lo que veo, el tráfico que nos ha precedido, el Air Europa, está ya llegando
a Valencia. Vale, este es el Eco 9, ¿vale? ¿Qué es este? Lince 0074, vientos 090 grados 6 nudos, autorizado a despegar, pista 06. Autorizado a despegar de la 06, lince 0074. Vale, pues vamos a parar un momentito. Gracias de Calgar por subirte a bordo. Vamos a parar un momentito aquí. Parking, break. Porque vamos a poner el transpondedor en Charlie, el tráfico TRA, las luces de strobe y las de landing. Y ahora sí, nos vamos, alineamos y salimos, que ya estamos autorizados. Alineamos con la 06. Pisamos freno, ponemos crono, ponemos potencia de 1, 40%. Y vamos para allá. Flex. P1, rotate. Subimos. Eso es. Mantenemos 10 aquí, 10 grados. De momento estamos en manual. Dejamos Ibiza. Lince 0074, monitoriza Unicom en 22.8, buen vuelo. Pasamos con Unicom. Gracias por el control, muy buenas tardes, lince 0074. Vale, pues ahora ya a Unicom, que es 22.8, así que lo cambiamos por aquí, que como tenemos tiempo es este. Ya estamos en Unicom. Vale. Vamos a ascender hasta los 6000. Y después ya soy el que va a aterrizar. ¿El que va a aterrizar dónde? ¿En Ibiza? Perdona, pero es que... Ah, vale. Mira, sí. El Ryanair, que viene de A Coruña. Vale, pues estamos ascendiendo a 4000, ¿vale? Ryanair que viene de La Coruña. Y luego hay otro... No, este ya no. Vale, pues estamos a 5000. Estamos dando lo que es la vuelta a la isla, ¿vale? Como podéis ver, que es la salida, que aunque no la he sacado, ¿vale? Porque creía que la tenía sacada, pero la departure de Ibiza, esto era Shota 3 Foxtrot, creo que era esta, ¿vale? ¿Ves? Está haciendo la vuelta. Y esta es la salida que está haciendo ahora mismo. Ya estamos a 6000, vamos a mantener un poco, ¿vale? Y luego ya ascenderemos a nivel de crucero 370.
Vale, cómo se ve la isla, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Vamos a mantenernos hasta este punto, luego ya pondremos nivel de vuelo aquí 370 y rumbo a Galicia. 370. Como estamos en 6000, ponemos esto ya que nos está parpadeando en estándar. Sin moverlo, claro está. Wow. Qué puntería tengo. Wow. Sí, ya lo sé. Pero eso es que estoy intentando y no... Ahora. Y esto en 1013, que es la altitud estándar. Vale, pues ahora ya subimos a 370, venga. Dejamos Ibiza. Que si no me equivoco mal, en este tour ha sido destino en más de una ocasión. Tiene origen, porque seguimos dando la vuelta y ascendiendo. Como estamos llegando ya a los 10.000, pues ya estamos a los 10.000. Dar las luces de landing y la señal de cinturón. This aircraft is equipped with onboard Wi-Fi. You will be required to pay a small fee if you wish to access it. We do offer complimentary in-flight TV thanks to our partners. Connect to the Wi-Fi and you'll be able to access our wide range of free live TV and paid movies library. Spoilers y ya esto también, porque ya... Muy bien, de Algara. De Algara, que está a punto de aterrizar en Ibiza. No sé si nos abrirán a Coruña, de momento no, o Madrid o alguna otra dependencia. De momento no hay más. Vale. Y vamos dejando nuestra isla a la izquierda. No sé si se verán los tráficos, no creo que se lleguen a ver los tráficos que aterrizan, ¿vale? Aquí. Creo que se llega. Y seguimos nuestra salida. Destino Sosta. Estaremos por encima de 10.000, ¿vale? Ya estamos por encima de 10.000, hemos puesto ya que vaya subiendo. Y allí ya se empieza a ver
algo de la costa valenciana, concretamente Denia, que es la parte que más sobresale, porque Valencia está por aquí. De hecho, nosotros vamos recto y después viraremos un poquito, como se ve aquí, y entraremos por Valencia. Así que veremos Valencia pues a vista de pájaro, ¿vale? Con unas vistas impresionantes de la ciudad. A ver si conseguimos divisar la zona del arte del Museo de las Artes y las Ciencias, ¿vale? Tengo el museo de la zona de Artes y las Ciencias. La ciudad de las Artes y las Ciencias, ahora me ha salido bien. Es espectacular. Y veremos también la Albufera. Y de momento pues alcanzando casi los 200 nivel de vuelo. Ahí dejamos Ibiza. Y nos queda aproximadamente 1 hora y cuarto de vuelo para llegar a nuestro destino, que es A Coruña. Entraremos por Valencia, justo. Veremos la Albufera a nuestra izquierda, el puerto de Valencia y este tráfico que había por aquí. A ver, ya va por aquí. Ya va por aquí el tráfico que nos ha precedido antes. Ya va por aquí el Air Europa. Calgar, que ya habrá aterrizado, está ya aquí. Este es otro que ha sobrevolado la isla, ¿vale? ¿Ves? Ahora viramos un poquito a la derecha, dejamos a nuestra izquierda Denia y entraremos por la ciudad de Valencia. Hora prevista de llegada a las 18:18, hora local. Quedan 503 millas de recorrido. Y Denia a nuestra izquierda. Espectacular como se va viendo todo.
Estamos a 48 millas del borde de Valencia. Llevamos 14 minutos de vuelo, ascendiendo a nivel 370, actual 270. Y aquí ya podemos poner la ruta. Voy a activar también el Flight Sim Track para que se pueda ver por dónde vamos. Vale, ya está disponible el Flight Sim Track. Es el avioncito que aparece en el canal. Si le dais, se verá por dónde vamos, ¿vale? A nivel GPS. Gracias, The Murdoch. Gracias por subirte a bordo. Un saludo. Llegando a nivel 3.0, ¿qué tal? ¿Cómo va por ahí? Estamos llegando a la ciudad de Valencia. Vamos a sobrevolar, entrando pues prácticamente por el puerto, porque aquello que se ve es el puerto de Valencia con el río Turia y aquí a la izquierda la Albufera de Valencia. El aeropuerto que está por esta zona. Te espero como ATC en A Coruña. Ah, pues muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Has abierto ya? Sí, ya. Está abierto. David. Gracias, David. Bueno, pues nada. Vamos a disfrutar de las vistas, de cruzar a la península. Prácticamente cruzarla de lado a lado, entrando por Valencia, llegando a Coruña. Ahora que hablas de ATC, ¿por qué cuando intento hacer un vuelo IFR la torre me trata como un vuelo VFR? Cuando rellenas el plan de vuelo, ¿qué pones? ¿Reglas IFR o reglas VFR? Es importante eso. Pues voy a quitar un momento el sonido porque cuando hago vista de dron el sonido es muy alto, ¿vale? O sea que voy a quitar el sonido de lo que es el simulador para que no moleste, porque si no llega a molestar, ¿vale? Vale, pues estamos sobrevolando la ciudad de Valencia y fijaros como os lo he dicho, aquello que se ve, a ver si puedo verlo mejor, ¿vale? A ver si puedo, ahí, aquello que se ve, a ver, más todavía, ahí lo veis. La ciudad de las artes y las ciencias, ¿vale? De Valencia. Y allí tenemos el aeropuerto. El río Turia, que atraviesa la ciudad, la divide en dos.
y la Albufera de Valencia. Todo IFR lo hago desde el Airbus y plan de vuelo completo. ¿Y qué dices? ¿Que te trata como VFR? Es que no entiendo que te trata como VFR. Me trata como un vuelo VFR. No entiendo. Cuando dices que te trata como un vuelo VFR, ¿a qué te refieres? Porque claro, un vuelo VFR es las reglas de vuelo visual, tú lo tienes más que saber, como ATC. Entra por Charlie, por el punto de notificación Charlie, November, lo que sea. No creo que te haga entrar por November y Charlie con el Airbus. Si es eso, ¿eh? ¿A lo que te refieres? Vale, pues miramos un poquito a nuestra derecha. Seguimos ascendiendo, ¿eh? Nivel de vuelo 350. Ah, donde voy subiendo los vuelos para que no te los pierdas. ¿Y dónde los subes? No me da opción contacto con torre y no da opción a control IFR, solo me dice salida hacia el norte. Es que no entiendo cuando dices dónde subo los vuelos para que no los pierdas. Yo lo que conozco es el plan de vuelo, donde se rellena el plan de vuelo, que ahí pone si es IFR o FR, y el ATC ya ves el tipo de vuelo que es. Luego ya donde subas el vuelo para que no se pierda, a ver, en IBAO ya sabes que se quedan guardados. Si lo subes en algún otro, en alguna otra plataforma, ya no lo sé. Nivel de vuelo 360 llegando a 370. Han abierto Madrid aproximación y Madrid Torre. El tiempo estimado de llegada de IBAO siempre es muy optimista. Claro, pongo IFR y luego solo me dice seguir en patrón o salidas hacia norte, sur, este o oeste. Pero, ¿eso quién te lo dice? ¿El ATC? ¿El ATC te dice eso? Y tú no le dices que es un... A ver, pero en el plan de vuelo, ¿qué plan de vuelo has rellenado? Tú cuando rellenas el plan de vuelo le indicas la SIT, la ruta, la STAR, y es UFR. En el plan de vuelo se notifica por dónde sales normalmente, si lo haces bien. Claro, completo. Por dónde sales y por dónde entras según por los pasillos VFR. Por ejemplo, sales de November en Granada y entras y haces un vuelo por Granada por la zona, vuelves a entrar por Granada, pero entras por Sierra.
Entonces pones November barra punto punto Sierra, pero de Simbriev, vale, de Simbriev. Pues en Simbriev el problema es Simbriev, ¿no? Ahora te entiendo. Vale. Estoy mirando, a ver si veo algo. De hecho, a mí me pasa al contrario. Cuando quiero hacer un vuelo visual por Simbriev, ni lo hago porque me salen rutas IFR. Ejemplo, salgo del Prat con la SIT todo perfecto, pero la torre no me da control aéreo. Porque te dice que es VFR, ¿no? Claro, desde el Prat VFR. No. Tú en el plan de vuelo... Olvídate un momento de Simbriev. El plan de vuelo que rellenas para enviar a Ibao, que lo puedes rellenar a mano, no necesitas Simbriev. Simbriev lo que hace es rellenarte, digamos, los datos, pero si tú sabes la ruta la puedes poner. Sabes que no se pone ni sit ni start, pones solamente la ruta y ya está. En reglas pones IFR y luego pues puedes incluso exportar todo lo que te exporta Simbriev, y si ves que no te lo pone bien en la ruta, pues la pones tú a mano, pones tú la ruta a mano. Pero me extraña, eso es porque el Simbriev debe estar mal configurado o algo, o con el Airbus dices que estás usando. Es que es muy raro, a mí ya me lo hace todo. Sí que es verdad que cuando digo quiero hacer una ruta, qué sé, por ejemplo, de Castellón a Reus en VFR, pues con el Simbriev pues no lo hago, porque en VFR sigues tú los cursos y ya está. Solo con que digas por dónde entras y por dónde sales, la ruta que hagas, pues como si te quieres ir a Madrid a dar una vuelta. Claro, y antiguamente no ponía ni la Star porque esperaba a ver qué decía Torre al llegar, pero algo pasó de golpe, que algo falla. Pero si tú lo pones a mano, pones la ruta, por ejemplo, la que tengo yo ahora puesta, que si lo veis, en la ruta pone Sosta, ¿vale? Uniform Mike 134, que es la aerovía, Valencia, Bravo Lima Charlie, luego el borde, ¿vale? Luego coges la aerovía Uniform November 733 hasta Desat y luego directo al Honda. Pues no sé, a mí no me hace cosas raras. Me hace cosas raras otros programas, pero el Simbriev lo que me hace cosas raras es que a veces, pues claro, la pista que te dice pues no es la que es y tienes que comprobarlo igualmente. Pero yo creo que funciona bastante bien. Si no, pues usa otras alternativas que no sean, al menos para la ruta.
el cálculo de combustible y todo eso, usa si quieres lo de Sembriev, pero bueno, In a few moments, we'll be starting ¿cómo our puedes in-flight meal solucionarlo? Pues service. no lo sé. Please look in your seat back for a menu, and one of our crew Buena members will pregunta, stop yo by me shortly descargo for your el order. Altitude, If you'd like to order additional menu items, you may hit the flight attendant call button at pero any no me time, and arranca we would be el happy to Pilot assist Code. you. Me dice que no se ha encontrado el ejecutable. Es que creo que el Altitude y el Pilot Core, no sé si tenías que descargarlos por separado. A lo mejor no lo encuentra porque no lo has descargado. No recuerdo, estoy hablando así un poquito a lo loco. A ver. Ibao. En software. De todas maneras, si tenéis problemas con instalación de software para iniciaros en Ibao, para empezar, para instalar bien los programas, para ver cómo se configura todo, y para empezar, os recomiendo Escuela Kavok de Ibao. Voy a poner, a ver si puedo poneros el enlace de la Escuela Kavok. Ahí tenéis el enlace de Escuela Kavok, donde gracias Iván Ferry por subirte a bordo. Pues eso, en Escuela Kavok podéis... bueno, está súper bien. Esto de Escuela Kavok está muy bien. Hay muchísima documentación. Y os sirve para, por ejemplo, todas las personas que tienen problema, que instalo el Altitude, que no me va, que esto no me funciona, que no sé cómo conectar, que estoy completamente perdido y necesito que me guíen. Es lo idóneo. Es lo idóneo. Es totalmente gratuito. Os vais a la página que os he mandado, os inscribís.
cuando ingreséis en la escuela, o sea, cuando hagáis la inscripción para que se ponga un tutor en contacto con vosotros, cualquier tutor, hay una serie de tutores, ¿vale? Personas que de forma totalmente altruista dedican su tiempo para enseñar, con lo cual es de agradecer, y se ponen en contacto con quien quiere aprender pues esto, ¿vale? Empezar primero en una serie como diferentes tutorías, ¿vale? Empiezas por la instalación del software, después cuando ya tienes la instalación del software, lo tienes todo configurado, pues empiezas por la siguiente tutoría. Son tutorías personalizadas, se ponen en contacto vía Discord con vosotros, ¿vale? Si os inscribís y solicitáis, se os pondrá en contacto. ¿Tardarán un poquito? Puede ser, pero es que, como os digo, es gente que no están esperando aquí solamente, es decir, es de forma altruista. Entonces, cuando tienen tiempo lo hacen, ¿vale? Pero dedican muchísimo tiempo a hacerlo y lo hacen muy bien. Mira, tú llevas desde el 2015 más o menos en IBAO. Pues eso mismo, donde voy subiendo los vuelos para que no te los... llevo desde el 2015 más o menos en IBAO. Pues... tú dirás, llevan más tiempo. Bueno, yo tiempo, pero estaba parado yo. Yo prácticamente he empezado este año a volar más a full, IBAO, ¿vale? Pero bueno, me encanta volar. Y en IBAO, pues mira, siempre hay control. Siempre hay. Y es lo bonito, el volar con control. ¿Y si te equivocas? Pues bueno, pues estás equivocado. ¿Quién no se ha equivocado? Yo soy el primero que me equivoco. Esto es un hobby, bueno, para muchos están estudiando como pilotos y demás, pero para mí es un hobby. Y en la academia esta podéis hacer tanto para piloto como para TC también, ¿eh? Y lo que queréis es aprender a controlar también, no es solo para pilotar. Vengo de FSX, de X-Plane 11, y el único simulador que me quiebra la cabeza ha sido el FS20, sí. Sí, pues mira, el FSX yo no lo usé, yo usé el FS9, que era antes que el FSX. El FS9, el FSX ni me funcionó. Entonces, y es más, y cuando salió el FS20, el Microsoft Flight Simulator, que dije voy a retomar la simulación, que la tenía parada, con ilusión me compré el simulador, empecé a probar vuelos, vi que aquello fallaba más que una escopeta de feria, las primeras versiones, ya lo sabréis, los que la habéis usado. Ahora ya está todo mucho más optimizado, pero es lo que dices tú, a lo primero era aquello era involable. Y entonces, ¿qué es lo que fue lo que hice? Me compré el X-Plane 11 y dejé apartado el FS20. Y cuando ya vi con el FS2020 que estaba más estabilizado, que había más updates, más arreglos, iba todo mejor, y además tenía máquina para moverlo, que tampoco tenía, pues entonces es cuando he vuelto al FS2020. Y el X-Plane 11 lo tengo,
Air traffic, Europa 4049 going direct Nando at flight level 185, ascending to flight level 240. A ver, que no sé ni por dónde voy. A ver. Ahora estamos dejando Madrid a nuestra izquierda. Sí, sí, sí. No. Bien, aquí estamos lejos. Bastante lejos. El FSX me lo cargaba con las actualizaciones de terrenos. Borraba, instalaba de nuevo y al correr, jajaja. Oye lo que digo, yo el X-Plane 11 he volado mucho. Bueno, he volado mucho. De hecho, me compré el 320 de Toulouse, el 321, perdón, el 320 no estaba. Estaba el 319 y el 321 y lo poco que sé pues lo aprendí con el X-Plane 11 pero claro, luego ya cuando cambié de PC y demás pues me puse con el FS 2020 y el X-Plane 11 pues no lo uso, la verdad, porque es que tengo que instalar ciento y la madre de gigas para que aquello se vea un poquito mejor. Ahora como simulador está muy bien, visualmente no, pero como simulador está muy bien. Y el X-Plane 12 pues lo tengo, pero es que no lo tengo porque como tengo el Toulouse y tenía la 320 de Fly Factor que nunca pude volarlo con el X-Plane 11 porque consumía muchos recursos, no tenía máquina y no me iba. Pero es que solo configurarlo en el X-Plane 12 ya me está costando y con el TCA también. Y luego es que yo no sé, pero mira que lo uso con el ortofoto para que se vea bien y tal. Pero es que me pongo en el aeropuerto de Valencia y no veo aeropuerto. Pero literalmente es que no veo aeropuerto. A ver, que sí, que están las pistas, pero es que no veo nada. No sé si es un fallo o qué. Pero veo los jetways estos, solos. No veo edificios. No sé si es el ortofoto o no es el ortofoto. No tengo ni idea. O que tengo algo mal instalado. Pero solo eso de tener que coger un fichero y empezar a colocar en orden concreto lo que tienes que cargar. Uf, es que se me hace muy cuesta arriba. Y reconozco que cuando veo a gente que lo vuela, que se le ve estupendísimamente y que digo, ostras, pero no sé ni por dónde cogerlo. Voy a tener aquí 2 horas para configurar esto y tengo una para volar, pues vuelo. Pero que es culpa mía, que no es culpa del X-Plane,
que digo, gente que sigo, que vuelan en X-Plane y ole. Pero y lo compré también por el tema de que si habían arreglado la meteorología, que ahora ya era real, que no sé qué, que las texturas de las nubes. Me acuerdo que con el X-Plane 11 tenía que poner el XP Realistic, que yo para Microsoft Flight Simulator lo tengo, pero no, el XP Realistic no, que el Weather, o no sé qué, que no lo uso, ¿vale? Porque ahora ya no hace falta, pero en X-Plane 1 sí que lo tenía, lo usaba. Entonces sí que mejoraba bastante. Bueno, pues nos estamos acercando a Zamora, ¿no? ¿Zamora? ¿O no? Colau. ¿Dónde estamos? Y Zamora. No, Colau no. Aquí, vamos por aquí. Bueno, vamos a echar un vistacito. Zamora. Ya viene el top de sets, ¿vale? Ahora mismo Coruña está cerrado. Vamos a servir un poquito de comida con el Pax X, comida, bebida o lo que surja. Generic. We're just checking in. Let us know if you need anything. Alright. Alright. Este pack X que uso es otro add-on de pago, ¿vale? Que lo que hace es las locuciones de cabina de forma automática. Tú aquí puedes interactuar, decirle qué es lo que quieres. Por ejemplo, si vas con retraso, le dices, pues vamos a ir con retraso. La razón, pues tráfico, rechazado, un incidente de pasajero, que es real. A veces sale un aviso aquí de que hay un pasajero que tiene incidente, o barrón o lo que sea. Y el tiempo de delay, ¿vale? El retraso. Y entonces saca la locución anunciando que hay un retraso. Luego tienes lo que son la satisfacción del pasaje. Ahora mismo está en un 97%. El tiempo que esperas en llegar, pone 36 minutos. Ahí es donde tienes que jugar con el anunciar si vas con retraso o no, porque cuando expire y no llegues, pues tienes que anunciarlo. Si no, pues la satisfacción disminuye. Y luego pues hay otras, bueno,
Principalmente yo lo uso para que cuando hace el embarque, todas estas locuciones que vais escuchando. Sí, el look también, pero lo tienes que hacer tú, creo, ¿no? Para los anuncios uso el Lunsail Tool y me encanta. Sí, tienes que hacerlo también. Creo que lo usé una vez. Pero bueno, como tengo este, lo malo que las locuciones pues son, bueno, que no es que sean malos, a lo que son en inglés y ya está. Que no puedes ponerle voces en español, por ejemplo, ¿vale? Luego sí que tengo el otro add-on, que es el Ceploading Cargo, que no sé si lo conocéis. Este no lo uso en esta última versión porque han pegado un cambio brutal y la han complicado en vez de agilizarlo. Desde mi punto de vista, han hecho tal nivel de locuciones que parece que estés escuchando la conversación entre piloto, tierra, pasaje. La han complicado demasiado. El anterior era más sencillo. En ese sí que puedes poner voces en castellano, en español, pero conté con eso en esta última versión. He conseguido que me salgan algunas, pero otras no las hace. En principio está todo instalado, pero bueno, como digo, no lo uso este porque me es más sencillo y ya está. Pero sí que es verdad que el Look Air Tool también hace lo mismo, pero creo que lo vas haciendo de forma manual, si no recuerdo mal. Y además me parece que este es gratuito, ¿no? Pues nada, seguimos nuestro trayecto. No hay control. Próximo punto, Zamora. Zulu Mike Romeo. Gracias, Cabel775. Gracias por subirte a bordo. Toma asiento. Pues aquí nos está indicando el rango de 120 y el rango de 80, es decir, que a un poco más de unas 100 millas aproximadamente deberíamos empezar a hacer el descenso.
Aquí nos acabamos de cruzar con un tráfico. Y ha pasado como un rayo. Aquí ya se empieza a ver más tráfico. Este que se está cruzando aquí. Es un Ryanair que va de Porto a Clermont-Ferrand, en Francia. Vale, aquí es que me está diciendo que hay un tráfico a 2100. Están saliendo tráficos. Voy a reducir el rango. ¿Vale? ¿Veis aquí? Anticas. Un tráfico que está a 2300 por encima y a menos 2000. Por abajo. Este de aquí debe ser el que hemos visto. El de allí. Este de aquí. Y este otro va a 3.4. Yo voy a 3.7, es decir, que va a pasar por debajo nuestro. Que es este de aquí. Mira, aquí está. Estáis aquí. Vamos a ver aquí, pasar por aquí ahora. Es este de aquí. Este es un Volotea que va hasta Valencia. Volotea y Ryanair. Nosotros que somos este. Vale, pues miramos. Estamos más cerca del tráfico este que ha salido antes que nosotros, de Ibiza, que es el Air Europa. No vamos muy separados tampoco. Creía que nos llevaba más, pero no. O va más lento que yo. 452, 433, no. Vale, pues aquí vamos a ya casi a ir ya pensando en cómo vamos a descender. Cartas de La Coruña. Tenemos la del aeropuerto, de los parkings, la de la aproximación y la de la pista. Así que
Entraremos por lambda, que tenemos que estar por encima de 120. Vamos a ver a cuánto estamos de lambda. Vamos a proc y ponemos lambda. Estamos a 94 millas de lambda. Y tenemos que estar por encima de 120. Y en Galzo deberíamos estar aquí por sobre 6000 más o menos. Porque el ILS sería el BORD 2800, 2300 para hacer el arco. El arco aquí marca 3400 y 2800 aquí. 2800 a 7 millas de Lima Romeo Alfa. Vale, entonces, bueno, esta es la espera que podemos hacer en Lima Romeo Alfa a 3500 en caso de que no lleguemos. Y otra espera aquí que podemos hacer en Galzo a 6000. Rumbo 308 a derechas. En caso de que vamos demasiado altos para bajarnos a 6000. O sea, en Galzo tenemos que estar a 6000. Esperar un poquito, pero no voy a hacer el descenso justo cuando me lo diga, sino un poco antes, porque me suele dejar alto y prefiero ir haciendo un descenso más pausado que no tan vertical. Porque claro, ascenso tan o sea, un descenso tan vertical speed tan pronunciado incluye un aumento de velocidad que tienes que estar ahí todo el rato con el aerofreno. Los spoilers. Vale, pues a ver, estamos con 60 millas, 40, o sea que estos son 50 millas antes de 50 millas, 40 millas. Bueno, cuando estemos aquí más o menos a unas 30 millas del punto de descenso voy a empezar a descender. 30 millas antes. Conté con eso, me voy a quedar alto. Porque fijaros dónde está el onda ya. Y voy a nivel 370, ¿eh? 370 a 1000 pies por minuto. Voy a bajar a 140. Que vaya bajando poquito a poco. To assist with customs at our destination, flight attendants will begin handing out forms momentarily. Please review and complete these forms and keep them with you for presentation upon arrival. Estas locuciones que hay son las que hace el PAC-X. A la que ha detectado que estoy descendiendo, pues ya automáticamente hace la locución de que estamos descendiendo.
Pues vamos descendiendo poco a poco a 1000 pies por minuto. Cuando queda, pues a ver, 18-17, pues unos 18 minutos, lo que más o menos pone aquí, para llegar. A pesar de que IBAO pone que llego a las 16:09 Zulu, pero vamos, como digo, nunca cuadra. Luego lo va alargando conforme vas llegando y va viendo que no está bien calculado, pues lo va recalculando. Estamos en Obarco de Valdeorras. Dirección Lugo. Aquí a 6.000, porque en Calzó debería estar a 6.000 y va a ser que no. No se puede ver el océano. Buenas, busco gente con que hacer rutas. Gente con que hacer rutas. Descendemos ya por debajo de los de nivel de vuelo 300. Seguimos descendiendo a ver si llegamos a 6.000 a Galzos. Estamos a 9 millas de Lomda, que tenemos que estar por encima de nivel de vuelo 120, que ya lo estamos.
que lambda debe ser esto, ¿vale? A 7 millas y aquella zona que es la zona de Vigo, rías de Vigo, la ría. Y descendiendo para Galzo, a 6000. A ver si llegamos. Ahora mismo la tasa de descenso es correcta. Ya no está bajando a 1000, sino a 2400 por minuto. Y como la bolita está aquí en medio, está centrada, pues en principio la tasa de descenso es correcta. Estoy a 45 millas de Galzo. Eso significa que debería estar, pues si no a 6000, próximo a 6000. Porque 6000 es la espera, pero tampoco creo que sea 6000 justo, sino un poco por encima, para empezar a hacer el arco. Pues nada, de momento tenemos al compañero de Air Europa, que está ya muy próximo para aterrizar, está haciendo ya el arco, ¿vale? Él ya ha empezado a hacer el arco, acaba de llegar a Galzo y está haciendo el arco de aproximación para hacer la aproximación a la pista, ¿vale? A la 2-1. Y nosotros que vamos hasta aquí ahora. A 30 millas de Galzo. Estamos ahora mismo a 19. Encima de los 6000. Pero claro, a 280 vamos a ir bajando porque tenemos que estar a 250.000 que no tenemos.
Hola, ahora. No. Dando otra vez. ¿No? Nos dice no sé. Pero aquí sale lo que es la marca. Estaríamos a 6. Está moviendo esta azul. Recalculando. Ya vemos aquí. Lo que haremos será irnos hacia la derecha para hacer el arco, para entrar al puerto que está por aquí. Arco. Voy a bajar un poquito porque fijaros donde me dice que voy a estar así. Tengo que estar por encima. Si es que voy. Cientos. Ya. Así. Ya estamos casi en la uña. Puerto. Destino de esta etapa número 20. Han preparado desde la misión de Ibao España. Vemos el IFR nacional. Solo del IFR nacional. Luego tenemos tours para no parar de volar. Vamos a poner ya el cinturón. Este landing. Empezamos con el arco. Y vamos a approach. Ahora mismo.
Vamos a ver. Ahora tasa de descenso ya es correcta, ¿vale? A esto, Ana. ¿Ando? UNH. Compañero está aterrizando. Aterrizando ya. Está por ahí. Fijaros que vistas ya de... UNH, revisamos. Sigue siendo 9. 9. 9. Dejamos uno aquí. Dejamos otro aquí. Lo ponemos en... El autobrake lo tengo puesto. Autobrake. Go. On. Son. Eso. Ponemos up. Vamos a anunciar que esto. Up. Información de tráfico. Coruña 1500, 4 estable. De la 2.
Coruña. La Torre de Hércules aquí. Puerto. Radio. Gol. Y la pista. Ya, ¿no? ¿Me la has pillado o qué? Hundred above. Minimum. Think rate. Think rate. 100. 50, 40, 30, 20. Retard. 10. 5. Retard. Hay un poco de flotamiento, pero bueno. ¿Qué hay que hacer? Ladies and gentlemen, we have reached our destination. The local time is 6:19 p.m. and it's currently about 22 degrees Celsius. You can now use your mobile devices. Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is turned off. Remember to use caution when opening the overhead bins as items may have shifted during the flight. We thank you for flying with us. Coruña Traffic. Ando track back para plataforma 00. Y nos vamos para plataforma. Una hora 31 minutos. De que hemos despegado de Ibiza. Aquí paramos un poco antes de entrar en plataforma.
Espera. Lo ponemos ahí. Vamos. Todo lo demás ya está quitado. Que nos para la plataforma. Que a ver si nos vamos al número 1 o 3. Creo que el número 1. No. Libre. Todo el resto del aeropuerto. A ver qué nos dice aquí. Digo, tierra que me voy a comer. Ah, no. Venga. Parking break. Aeropuerto a Coruña. Vale, vale, vale. Esto. Dado antes, vamos a... Espera. No. Y... No. No. You need to stop the engines to request ground services. Dos. The boarding requested. Señal de 100. Mal. Después de 1 hora y media. Toca. Falta cuando empiece ahí no funciona. Esto se tendría que haber movido aquí. Pero bueno. Quiere ir. Colocarlo nosotros. Passengers deboarding starting. Con el Fénix sí que va, con los SPX no. Buenas tardes a todos. Paco 80. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Board. Bueno, pues ahora se supone que ya están desembarcando, ¿vale? Aquí estamos embarcando toda la carga de este 320 procedente de Ibiza, que durante hora y media hemos estado disfrutando. Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bien. Bien, aquí acabamos de llegar a Coruña, a la etapa número 20 del IFR Nacional Bilbao. Ya lo hemos hecho, ya estamos aquí, tierras gallegas. A ver la próxima etapa dentro de 15 días, a ver dónde nos lleva. Queda durante 15 días la cosa pendiente. Momento, la número 20 la hemos hecho, nos quedan 2 para finalizar este tour de 22 etapas. Nos darán la
La medalla, lo bien que lo hemos hecho. Muy bien, pues aquí nos quedamos durante al menos 3 minutitos, que es lo que era Bao, que te queda esperando conectado plataforma antes de desconectar, para que luego puedas validar el tour de forma correcta. Tienes que estar 3 minutos conectado. Yo ahora, aunque llevo un rato más. Y aquí estamos en el aeropuerto de La Coruña, que es bien bonito, en la torre con la eléctrica. Mientras aparcan, vamos a hacer una visita aérea, que a mí me gusta bastante hacerlo. La idea de vamos a pasear un poquito por el aeropuerto. Voy a quitar para que pueda retirarlo. Vamos a ver un poquito lo que es el aeropuerto de A Coruña, ¿vale? Puerto que, bueno, parking es súper. ¿Qué tal? Está muy chulo el aeropuerto, muy bonito. Con su bar aquí para tomar las copas ahora. Que nos ayuda. A esto creo que no estará por dentro, ¿no? Efectivamente. Pero bueno. Y para el puerto. Está muy chulo. Y vista aérea de La Coruña, ¿vale? Vale, la ciudad al fondo, aquello que vemos al final, Torre de Hércules. No creo que me... Una auténtica locura. Llego allí, voy a aumentar la velocidad, a ver si me deja. No, esto no es votación. Era este. Deja. A ver si podemos ir a ver la vista a esta dron de A Coruña, ¿vale? También pues lo veis mientras desembarcan, ¿vale? Aquí tenemos el puerto. También el estadio. Ya ha sonado el 4 minutos de Ibao, estadio aquí, que lo podéis ver, que está súper bien hecho. Y yo quería ir aquí, que es uno de los puntos pues más emblemáticos de La Coruña, ¿vale? Que es Torre de Hércules. Esto que me acaba de pegar un cierre el Paul después del G6. No me preocupa. No sea otra cosa, no me preocupa. Ya, fijaros lo que está sonando. Genial, cosa hecha, ¿eh? Ya, música celta, ¿no? Fijaros, con la Rosa de los Vientos y Torre de Hércules.
Vitoria, el aeropuerto. Bueno, pues espero que lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado bien, he disfrutado del vuelo. Este final me ha encantado. Parece que el reproductor de música sabía que estábamos en Cali, así que lo he puesto así de forma espontánea. No estaba esto pensado, ni mucho menos. Es Moñeiras de Chantada se llama, ¿vale? Nada, creo que vamos a hacer una raid a ver si paramos a alguien que os pueda seguir distrayendo el resto de la tarde, ¿vale? Aquí dejamos nuestro lince con la puerta abierta, eso sí, vamos a dejarla cerrada, ¿no? Lo hacemos. Puertas, vamos. Ahí está. Ya tenemos todo cerrado, perfecto. Pues nos vamos a desconectar de Ibaos, o sí. Desconectados de Ibao. Ahora vamos a ver si podemos hacer alguna raid. A ver quién está por aquí. A los que sigo nadie. Y de habla hispana. DJ Javier 73 tiene un espectador. Así que vamos a apoyar al canal, ¿vale? Vamos a irnos para allá. Para saludarlo, para apoyarlo, para ver cómo vuela. Está volando la vientos, ¿vale? Nada, espero que nos veamos muy pronto en el próximo directo. Todos los vídeos los voy subiendo a YouTube para que no os lo perdáis, ¿vale? Voy a bajar un poquito la música, que si no, esto es un Cristo y no se oye. Nada más. Gracias por estar aquí, gracias a los que os habéis subido a bordo, gracias Propac86 por haberte pasado por el canal, a Pavex 5, a The Murdoch, a todos los que no quisiera uno, pero todos, en general, a todos, muchísimas gracias, porque muy agradable cuando te pones a volar, se une gente para verte y hablar, pasarlo bien. Y estar aquí en una comunidad que tenemos algo en común, que es que nos gusta volar, ya sea de papel o aleteando las volar. Así que bueno, vamos a hacer right. A ver si cojo. Aquí. 3. Vale, pues os dejo con Día Javier. A ver si la próxima te pillo en vuelo. Ayer te pillé igual acabando el stream. Bueno, puedes verlo grabado, naturalmente, en Twitch. Y después en el canal de YouTube, subiendo todos los vuelos que puedo, los subo y para que para que puedas ver el despegue, el aterrizaje pero yo lo voy subiendo como repositorio para tener mis vuelos nada más, todos los que naturalmente, pero principalmente los directos sí que aquí a interactuar contigo. Sí, hombre, claro. A ver qué tal. A ver si coincidimos. Y porque es que no tengo horario.
que cuando tengo el rato vuelo y por eso muchas veces pues estoy solo. No, no tengo un horario fijo. Como intento hacerlo, desgraciadamente no puedo hacerlo. Pero bueno, en el canal de... Bueno, si te suscribes al canal con la campanita... Canal de Discord no es que lo use mucho, ¿vale? También está ahí. Por si comentan algo, cualquier cosa, pues... Nada más. Vamos con este chico, que si no va a llegar, no nos vamos a poder ni a ir al canal. Oh. Me sale, ¿eh? Que no soy yo muy hábil en esto. Vamos a ver. Right. Mira, tenemos a Sofian. Mira, os voy a dejar con Sofian. Este vuela muy bien. Muy bien. Puedes aprender. Vuela con X-Plane, pero vuela muy... tenemos a Sofian y tenemos al otro chico que... Bueno, tiene una persona viendo. Entonces voy a dejar a Sofian porque los tengo. Vale, venga, vamos para allá. Os dejo con Sofian, con X-Plane 12 y que interactuar con él porque os va a enseñar muchísimo y vais a aprender. Venga, un saludo. Hasta pronto. Wasn't hard to tell that your eyes were following me. It was like we were under a spell, and anyone could see. We had to say goodbye before we had a chance to see what we held in our hands. What it could have been. You almost missed your flight. I'm not even gonna pretend. Try to slow you down, to postpone the end. Hey, you sent me a text saying these